un gusto enorme poderlos invitar de nueva cuenta a continuar la aventura literaria. Y claro, no necesita ser asgardiano, pero el poder nutrir con ideas y valores asgardianas la obra me permite difundirla y al mismo tiempo infundir en las personas que nos ven ese espíritu de cambio tan necesario. ¿Y por qué lo digo? Porque he decidido cómo se va a llamar mi siguiente trabajo y quiero compartírselos ahora. Así que vamos allá. Aquí lo tenemos, claro que sí. Creo que es muy, muy, muy relevante. Este trabajo que emprendo como asgardiana buscará encontrar el título que nos define como humanidad. Veremos qué encuentro en el camino. ¿Y a qué me refiero con el título que hemos alcanzado como humanidad? El título sería así llamaría el libro, y que hemos alcanzado como humanidad sería su subtítulo. Ajá. El título de un libro es relevante. El título académico se entrega al concluir con una serie de recursos intelectuales y programas de estudios que se completan con éxito. Existen los títulos de propiedad de algo o de alguien. Claro, no estamos hablando de esclavismo, estamos hablando de el compromiso que se crea, por ejemplo, en una relación matrimonial. Estás apropiando los sentimientos de una persona de manera positiva y de esta forma estás creando un vínculo para cultivarlo y generar en un futuro tu cosecha y compartirla con esa persona. Por ejemplo, en química refiere a la cantidad de sustancias que se le han puesto a algo. El proceso de titulación se parece mucho a lo que los humanos recibimos como solución ante lo que enfrentamos. La titulación va a darle al químico una solución. Nosotros, ¿hasta qué punto somos esa solución y qué tan adecuada es para lo que le otorgamos al planeta? ¿Sí? Es por eso que empleé esta fotografía el día de hoy, porque somos la solución o no lo somos. ¿Hasta qué punto lo somos? Es importante y creo que a partir de esas reflexiones que me estoy preguntando si como humanos le podríamos dar un título, obviamente no homogéneo, obviamente unitario, tampoco probablemente, pero hay que checar el dato, claro. ¿Y a qué voy con todo esto? En que enfrentamos muchas situaciones. El título le da realce a los temas que dividen un texto y esas son nuestras situaciones, nuestras circunstancias tan diferentes en un lado como en otro. Esto sobre todo para organizar el contenido de sus partes, permitiendo la lectura fácilmente de algo. ¿Qué tan fácil leemos en la actualidad al mundo? ¿Qué tan complejo nos resulta entender lo que se vive del otro lado? ¿Qué tantos nos limitan nuestras creencias para comprender lo que el otro hace? ¿Es fácil la lectura? Es una buena pregunta. ¿Estamos en posición de dar un título, de ser titulados por otros, de entender que todos lo merecemos porque nuestras razones nos defienden? Creo que esto debería ser una pregunta, pero lo pongo como una aseveración. Estamos en posición de dar un título, de ser titulados por otros, de entender que todos lo merecemos porque nuestras razones nos defienden. Vamos a ver en el proceso del trabajo literario hasta qué punto llego a descubrir si esto que digo se convierte en una interrogante insalvable o no. Saludos a Siglo Cero, que ya está aquí. Muchas gracias por estar apreciando mi trabajo, eso es bonito. También le mando saludos al profesor Carlos Herrera, quien ha puesto un comentario respecto a la reseña que hice de su libro, donde él le habla a sus alumnos y los convoca a hacer la mejor versión de sí mismos. Así que bien, mi saludo para él también. No quiero hacer muy largo este video, quiero que quede así. Y claro, la aventura continúa y eso es lo que más me gusta. ¿Me van a acompañar? Yo sé que sí. Así que
Aquí estamos. Hasta la próxima.